Lo hemos Además intentado. se oía doble y era muy molesto también de cara a quien nos está oyendo y luego la grabación y no se entiende al final Nada, nada. exacto. Pues, pues nada, Instagram hoy no nos quiere, pues estamos en, en Facebook. No hay manera hoy. Bueno, pues nada, ahora sí, ya por fin, si todo marcha bien, ya podemos empezar esta charla o esta introducción a este tema tan importante que quería tratar contigo. Si te parece, Julia, voy a hacer una pequeña introducción de tu currículum para las personas que nos vean ahora o que se puedan unir más tarde. Y bueno, pues empiezo desde el principio, ¿vale? Bueno, soy Alicia Conca, esto es Espacio Luna Roja y vamos, os voy a empezar a traer una serie de profesionales para que veáis todos los temas que se pueden trabajar durante el embarazo, el parto y la crianza, para que tengáis información y sepáis dónde acudir en caso de tener una necesidad. ¿Vale? Bueno, pues hoy tengo aquí a Julia Bernal, que ella es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, es auxiliar de enfermería, es asesora Stillbirth Support, no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Está formada también en gestión del duelo y pérdidas, es educadora de porteo y es asesora de lactancia también, entre otras formaciones. He de decir que ha escrito dos libros, Antes de ser madre y Porteo en situaciones especiales, que son dos libros muy interesantes y que tengo el lujo de tener firmados por ella. Y también coordina un grupo de apoyo al duelo gestacional en Elche, de manera presencial. Y hoy viene aquí la primera invitada que voy a tener aquí en los Facebook Live de Espacio Luna Roja, porque hoy viene a hablarnos de un tema muy importante y muy interesante que muchas veces cuando estamos embarazadas como que queremos obviar o que no nos gusta hablar de este tema, pero que creo que es muy importante tener información y saber que hay recursos para llevarlo bien en el caso de que vivamos una pérdida gestacional o perinatal. Y bueno, pues hoy Julia viene a hablarnos de eso, viene a hablarnos de la importancia de visibilizar las pérdidas gestacionales y perinatales. ¿Es así, Julia? Así es, correcto. ¿Vale? ¿Algo que quieras añadir de la introducción que he hecho? ¿O empezamos ya? Nada, yo creo que Vale. todo correcto. Vale. Bueno, pues lo primero que quiero preguntarte, porque a veces surge la duda, o a mí a veces también me ha surgido la duda, de la diferencia que hay entre pérdida gestacional y pérdida perinatal. Vale, pues la pérdida gestacional sería la que engloba la muerte gestacional del bebé en cualquier momento a lo largo del embarazo. Ujú. No me gusta utilizar la palabra feto ni la palabra embrión y son palabras que desde hace un tiempo he eliminado de mi vocabulario, aunque a nivel técnico en medicina se utilice, pero yo desde mi punto de vista no lo utilizo. Entonces, esa sería la pérdida gestacional, o sea, la pérdida gestacional o muerte gestacional. Y luego la pérdida neonatal o perinatal también se suele llamar, sería la que se da tras el parto, que ya pues el bebé ha nacido y así sería, ¿no? Se denominaría pues o pérdida perinatal o muerte perinatal. Aquí también hay una controversia ahí entre pérdida y muerte, porque bueno, hay veces Ujú. que también la palabra pérdida pues a veces es como que puede crear la duda, ¿no? De al decir pérdida, pues si puede ser recuperable, no recuperable, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba esta mañana, yo estoy haciendo un poco de reflexión y de hincapié en las palabras que utilizo y estoy cambiando algunas, aunque hay veces que por inercia vuelvo a lo mismo, pero estoy un poquito intentando cambiar también para seguir visibilizando y concienciando pues tanto a la sociedad en general como a las mamás y papás que sufrimos una muerte gestacional o perinatal. Ujú. Vale, esta mañana comentabas que tú habías vivido, experimentado varias pérdidas gestacionales. ¿Eso fue lo que te llevó a, pues como camino de acompañar a otras mamás que hayan vivido la misma experiencia que tú?
Pues aunque en un primer momento yo quizás esa no era mi intención, pero sí, así fue. Yo he tenido 4 pérdidas gestacionales durante el primer trimestre, o sea, cada una de ellas en una semana diferente a lo largo del primer trimestre. Y es cierto que mis 2 primeras pérdidas las viví muy sola y muy como comentábamos esta mañana, pues un poco la familia, de hecho luego ha visto lo que hemos estado hablando tú y yo esta mañana a mi madre y ella misma me decía, es que yo no sabía qué decirte. Y yo te digo, sí, es que no se trata ahora de, porque es verdad, ¿no? Que cuando luego mantienes conversaciones con la familia, con el entorno y hablas desde lo que viviste en aquel momento, cuando han pasado los años y con la apertura de conciencia que tienes ahora o, con todo el bagaje que tienes, te permites hablarlo quizás desde otro punto de vista, ¿no? Yo en aquel momento no era capaz, como madre, no era capaz de pedir a mi entorno, no era capaz incluso de ponerle nombre a lo que estaba sintiendo. Estaba en una vorágine en la que pues estaba mal, me sentía mal. Entonces, bueno, realmente yo en ese momento culpaba a todo el mundo de todo, porque era como que no tengo a mi hijo y la culpa la tiene todo el mundo, ¿no? Como digo, pues no sabía gestionar aquella. Además tuve una pérdida y justo al año y 2 días tuve otra, ¿no? Al tener 2 pérdidas tan seguidas y no haber, yo no busqué ayuda porque todo el mundo me decía o todo el entorno me decía, venga, que esto es normal, que eres muy joven, que ya tendrás otra o ya tendrás otro, que no pasa nada. Entonces era como que invisibilizaban cualquier sentimiento que yo pudiera querer exteriorizar porque era como si los demás le quitan importancia, como se la voy a dar yo, ¿no? Y no me sentía en el derecho de darle importancia a aquello que me había sucedido. Entonces, bueno, pues yo puse una losa enorme en aquel momento encima de todo aquello y quise continuar mi vida. Pero en aquel momento yo me dedicaba, tenía un trabajo diferente a lo que hago ahora. Sí que es cierto que acudían a mí mamás y, bueno, y bebés y niños, y en aquel momento yo no podía, cuando venían, me dedicaba a la imagen personal y cuando venían yo no podía atender a esos bebés. Y cuando veía embarazadas era como, uff, qué rabia, o sea, esto es lo peor, porque ella está embarazada y yo no, ¿no? Entonces ahí yo vi que necesitaba ayuda porque no era normal esos sentimientos que yo tenía, ¿no? En ningún momento quiero decir, o sea, en ningún momento he intentado agredir a nadie ni nada de eso, sino que era como si dentro de mí tuviera un Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Conviviendo y en esos momentos salía esa rabia, pero esa rabia conmigo misma, ¿no? De no poder tenerlo, de no poder. Entonces era un poco algo difícil de controlar. Entonces fui al médico de cabecera pensando que, bueno, me daría la solución, ¿no? Es el médico de cabecera, es quien te conoce. Pues resulta que no, resulta que el médico de cabecera me dijo que nada, que me tomara unas pastillitas y que con esas pastillitas se me pasaba todo. Y bueno, pues yo ilusa de mí creí en él, ¿no? O sea, yo de entrada le dije que quería ir al psicólogo, lo que me había sucedido y que necesitaba ayuda. Y él me dijo, nada, tú tómate estas pastillitas y ya está. Pues yo le hice caso, me tomé aquellas pastillas y aquellas pastillas me hacían ir zombie todo, o sea, durante todo el día y de hecho hacía cosas y decía cosas y luego yo no recordaba ni haber hecho ni haber dicho, ¿no? Entonces, bajo mi propia responsabilidad y bajo mi propio riesgo, dejé las pastillas porque no era persona y es que ni sentía ni padecía, o sea, es que aquello no era vida. Aquello además, bueno, pues me trajo problemas de pareja, me trajo problemas con el entorno porque no estás bien, ¿no? Entonces, bueno, decidí aquella losa que yo había decidido poner anteriormente, pues la amplié y lo tapé. Y es como, venga, vale, aquí no ha pasado nada, vamos a buscar un embarazo. Y la búsqueda de ese embarazo se hizo, pues al final fue una obsesión, porque al final es como que cada mes que llega y ves que llega tu menstruación o que llega o que tienes un retraso y te ilusiona, ¿no? Porque incluso mmm, sientes los síntomas del embarazo, sientes un montón de cosas y cuando te haces el test de embarazo da negativo y justo en ese momento aparece la menstruación, ¿no? Entonces era como cada mes una nueva decepción, un nuevo duelo y vas cargando la mochila, ¿no? Y llega un momento que al final, en vez de disfrutar de ese momento con tu pareja, de vamos a buscar un bebé, es como, venga, que estoy ovulando, que me toca, que entonces llega a ser un poco complicado. Me quedo embarazada cuando ya decido, mira, y hablamos mi pareja y yo, y decimos, pues mira, si no tenemos que tener hijos, o sea, claro, poniéndome en lo peor, ¿no? Y decía, pues nada, si no tenemos que tener, no tendremos.
Y fue en ese momento que dije, buah, me relajo, me olvido y me quedé embarazada. Y de hecho ese embarazo comenzó bien desde el primer momento, o sea, yo no tuve, o sea, sabía que estaba embarazada por el test de embarazo, o sea, porque no tuve ninguna molestia, no tuve ningún síntoma, no tuve nada. El embarazo fue de maravilla, o sea, ya te digo, sabía que estaba embarazada porque el bebé iba creciendo, se iba moviendo, todo perfecto. Pero cuando nació, a las 24 horas de vida, es verdad que fue una fisura, tuve una fisura de bolsa. Cuando él nació se complicó un poco todo porque tragó líquido amniótico, en fin, se complicó un poco todo y no fue ese parto tan deseado, y con 24 horas de vida pues dejó de respirar en mis brazos. Y justo en ese momento fue cuando esa losa tan grande que yo había puesto se rompió en mil pedazos, y esos duelos por mis hijos que yo no había realizado me explotaron en la cara, porque dije, vale, yo tengo a mi hijo en brazos, pero es que tengo dos más. Entonces fue ahí cuando fue el punto de inflexión de decir, no, yo tengo que hacer algo con esto, yo no puedo, porque como madre tú dentro de ti tienes un sentimiento y tienes algo que está ahí y que te está pidiendo hacer algo. Yo no sabía el qué, no sabía cómo, no sabía nada, pero algo necesitaba hacer. Después de esto, bueno, pues también al haberse complicado un poco el parto, pues yo ahí necesitaba elaborar un duelo, ¿no? De ese nacimiento, de cómo fue todo, porque no fue lo que yo imaginaba y deseaba. Entonces, bueno, pues cuando me pude recuperar un poco, empecé a buscar ayuda y, y primero hubo una persona en mi vida que para mí fue muy importante, que me empezó a hablar en un momento que yo tuve complicado de salud. Me empezó a hablar, o sea, me empezó a decir que por qué yo no nombraba a mis hijos y por qué no les daba su espacio y por qué no los ubicaba, ¿no?, dentro de mi clan familiar, porque mi hijo, el que está vivo, no es el primer hijo, sino que es el tercero. Aunque no aparezcan los otros en ningún sitio, es mi tercer hijo. Y gracias a esta persona y todo eso que yo había ido viviendo, pues un poco desencadenó el decir, vale, me voy a poner en serio y voy a buscar ayuda. Encontré a Mónica Álvarez, fue la primera persona que yo encontré, y siempre digo que no tendré suficiente para agradecerle el ser, el que fuera mi luz al final del túnel. Y bueno, pues gracias a ella empecé a formarme en duelo gestacional y perinatal, y gracias a eso conseguí, incluso bloqueos que yo tenía de momentos que yo no recordaba, poder recordarlos, ¿no? Y eso fue lo primero que me ayudó a mí a sanar los duelos de mis hijos y a transitarlos. Y en plena vorágine de toda esa transición tuve otra pérdida. Pero para mí esa pérdida, y además la recuerdo con mucho amor, porque me permití el poder gestionarla de una manera positiva desde el primer momento. De hecho, bueno, yo como te comentaba esta mañana, pues pude coger, para mí era una niña y la pude coger entre mis manos, y de hecho la tengo aquí en casa. Pude hacer un ritual de despedida, pudimos en familia nombrarla, incluso sin darme cuenta mi hijo la vio y bueno, pues nada, me puse a llorar porque no, o sea, no tenía palabras para poder decirle, o sea, y él cogió, me dio un abrazo y fue como, a ver, mamá, no pasa nada, ¿no? O sea, me dio, ese abrazo fue como que yo decía, tú fíjate con lo pequeño que es, ya habíamos empezado a trabajar las muertes de sus hermanos y los duelos, y ahí me demostró que los niños muchas veces tienen muchísima más capacidad de afrontar las situaciones que nosotros los adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esa ya mochila y con toda ya esa herida sanada, pues comencé, yo ya me dedicaba a acompañar la maternidad, pero la acompañaba desde la lactancia, desde el porteo, y no profundizaba, ¿no?, en eso porque tampoco yo me sentía preparada para ello. Y bueno, pues gracias a todo esto y a todas las formaciones que he ido haciendo, pues lo he ido enfocando porque cada vez son más las mamás que se enfrentan a la muerte gestacional y perinatal, y es necesario que tengan un buen acompañamiento. Desgraciadamente, y esto es algo que sabemos que ocurre, porque ocurre también en otros ámbitos, como por ejemplo con la lactancia, ¿no? Pues realmente desde donde debería de surgir este acompañamiento y esta ayuda es desde los profesionales sanitarios, pero muchas veces o no tienen la suficiente formación o no tienen los suficientes recursos, y de ahí también aparece quizás esta figura, ¿no?, de acompañante del duelo gestacional y perinatal, por esta necesidad, esta carencia que se está viendo de realmente dar esa ayuda y ese soporte, ¿no? Y de hecho cada vez pues hay también más grupos de apoyo, hay más asociaciones, y todo eso es lo que...
te iba a preguntar, ¿y notas que con el tiempo cada vez son más las mujeres o las parejas que se permiten buscar un acompañante en ese proceso o en esa etapa de pérdida? Sí, porque yo creo que también cada vez se visibiliza más que hay algo más, que no es he perdido a mi bebé y ya está. Entonces es como que pues la gente se permite, las parejas se permiten también quizás el buscar más. Sí que es cierto que suelen ser más las mamás, los papás no tienen todavía quizás esa fuerza, ¿no? O también por cómo a nivel educacional, a lo mejor la educación que ellos han tenido, el machaqueo, ¿no? De no dejar que salgan sus sentimientos, de no dejar que salgan sus emociones, los papás quizás se permiten menos el compartir sus emociones, el exteriorizarlas, entonces es un poco más difícil, pero yo creo que cada vez hay más concienciación y, y es más visible toda la ayuda que hay, porque de hecho, como cada vez hay más asociaciones Ujú. y estamos, yo creo que entre todos, creando una gran red de trabajo en equipo que realmente al final lo que busca es eso, ¿no? El que otros padres no pasen lo mismo que tú. La mayoría de asociaciones y grupos de apoyo nacen de esa manera. Tú lo has pasado mal, has estado en solitario, vamos, te has hundido y lo que no quieres es que otros padres pasen por lo mismo, ¿no? Lo ideal sería que en un futuro, pues incluso no fuera necesario, ¿no? Ni grupos de apoyo, ni asociaciones, y que toda esa ayuda, todo ese acompañamiento y todo ese proceso, pues desde el ámbito hospitalario se cubriera. Pero a día de hoy, pues todavía no es así, Y, desgraciadamente. y, Julia, ¿qué te parece que, a ver, qué cosas nunca hay que decirle a una pareja, a una madre que ha sufrido una pérdida? Porque muchas veces en la familia, el entorno, no tiene herramientas, no sabe, entonces, obvia, es como que esa persona se hace invisible, nadie quiere hablar con ella, nadie quiere contar con ella, como no sé qué tengo que decirle, pues la ignoro, ¿no? Y en esa ignorancia la persona sufre también, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos acompañar a una persona que ha sufrido una pérdida? Aquí yo creo que, a ver, una de las cosas más importantes es tener en cuenta que esa persona, perdón, que esa persona, a ver, ha perdido a su hijo. Entonces, ante todo, va a tener una serie de sentimientos y de emociones que lo que no debemos hacer es negarla. Es decir, a ti puede parecerte o no parecerte, o tú puedes pensar que en la misma situación harías o no harías, pero no negar esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Si esa familia le ha puesto nombre a ese bebé, también sería muy importante el que cuando se hablara de ese bebé también se hablara por su nombre, porque muchos papás también lo que comparten es eso, ¿no? Es que no se nombra a mi hijo, es que no se nombra a mi hija. A ver, pues es todo parte de ese miedo, ¿no? Pero sobre todo las típicas frases de no llores, no pasa nada, eres joven, ya tendrás otro, solo eran 4 semanas, 6, 10, mejor ahora que más Un huevo, adelante. no, un huevo güero. Yo a veces dicen, no, si era un huevo güero, no. Como que ha sido de tan poco que como no era, era insignificante, ¿no? Claro, aquí también va a tener mucho que ver el nivel de conciencia de cada persona, porque a lo mejor para una madre, un bebé de 4 semanas, por ejemplo, lo vive sin más, pasa página y no necesita elaborar ese duelo, que eso también es otra cosa que nos podemos encontrar, ¿no? Madres que no necesitan elaborar ese duelo porque no lo tienen integrado como una pérdida, no lo tienen integrado como una muerte gestacional y pasan página y ya está. Pues esto también tenemos que acompañarlo de esa manera, si esa madre decide que no necesita ayuda, pero para la que no es así, pues acompañar eso, porque a veces también lo que ocurre es que, sobre todo en las pérdidas gestacionales tempranas, a veces no llegamos a tener una primera ecografía, no llegamos a tener incluso el test de embarazo, porque a lo mejor en un momento de rabia, como me pasó a mí, pues tiré todo lo que tenía a la basura. Entonces es como que te quedas sin nada. Y todavía a veces es más difícil porque no tienes nada físico a lo que aferrarte. A veces cuando tú tienes algo físico, no quiero decir que con eso, al tener algo físico no sea tan doloroso, no. Quiero decir que tienes algo que de alguna manera te puede vincular a tu bebé, que de alguna manera puede acompañar a veces esos momentos tan dolorosos, ¿no?
en los que a lo mejor pues incluso si el bebé ha llevado la mantita o el bebé ha llevado algo, incluso huele a él, pues de alguna manera te puede un poco ayudar con ese dolor que sientes. Pero a veces cuando no tienes nada, es como que a veces llegas incluso a pensar, ¿no? ¿Realmente me habrá pasado? O sea, no estaré rozando la locura, no me estaré volviendo loca, porque a veces te hacen incluso dudar tanto de lo que ha sucedido que puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, aunque como digo tú, no en ese momento, bueno, en ese momento igual no sabemos lo que cada uno de nosotros sentiríamos, pero sobre todo no negar, ¿no? Y cuando esa madre tiene ganas de llorar y siente esa necesidad, pues decirle, venga, llora, desahógate, sácalo. Lo normal, claro, cuando vemos a alguien llorar y más a alguien que queremos, pues es ir a abrazarla para que, pues un poco para consolarla, ¿no? Y a veces dentro de ese te abrazo para consolarte, igual te coarta el llanto y entonces es como que te impide poder sacar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues si es así, simplemente el tocarle el hombro o incluso cogerle de la mano, venga, que estoy aquí, no estás sola, llora, sácalo, ¿no? Entonces, un poco eso, el intentar sacar esa parte de empatía, de realmente que esa persona sienta que tú estás. A veces no es necesario incluso ni hacer nada ni decir nada, a veces una simple mirada, un simple, eso, ese contacto de te cojo la mano, a veces hace muchísimo más, ¿no? O el mantener una mirada, porque también muchas mamás lo que sienten es eso, ¿no? Es que es como que otras mamás te miran como con lástima o te miran como, uy, a ver si a mí esto se me va a contagiar, como si fuera algo contagioso y, uy, a ver si se me va a contagiar a mí. Entonces, sobre todo eso, porque si esto lo extrapoláramos, en vez de a la muerte de un hijo, lo extrapoláramos a la muerte, por ejemplo, de un marido, o de una madre, o de un padre, seguramente que muchas de esas frases que se dicen no se dirían, porque no se te ocurre decir eso. Pero aquí el problema es que como estamos hablando de un bebé, que a lo mejor, como decimos, a nivel social no lo hemos llegado a conocer en ocasiones, no ha llegado a compartir con la familia o con el entorno, pues es como que no tiene esa entidad o no tiene ese peso que puede tener otro familiar, ¿no? Entonces, para esos padres sí que lo tiene y siempre lo va a tener, ¿no? Y yo siempre digo que una parte de ellos se queda con nosotros y a la vez una parte se va con ellos, ¿no? Pero bueno, es posible el acompañar un poco si nos paramos y reflexionamos por un segundo y lo intentamos por lo menos hacer de la manera más consciente y más empática posible. Fíjate que escuchándote me daba cuenta de que una pérdida gestacional o perinatal también se asemejaba mucho a cuando una pareja no puede quedarse embarazada, ¿no? Como que las emociones que se generan pues son muy parecidas, ¿no? Al final es un duelo también lo que está viviendo o experimentando esa pareja, ¿no? El ver a parejas embarazadas y sentirse frustradas, sentir que hay una pérdida también en ellas, ¿no? Entonces, al final también es un duelo el que no venga ese bebé ansiado, ¿no? Y además, en esos casos yo creo que también es un duelo muy invisibilizado, ¿no? Y estas parejas bueno, pues que están en ese intento de ser papás y ese bebé no llega, también lo pasan muy mal porque a veces, en ese sentido, comentarios típicos de, venga, que se te va a pasar el arroz, venga, que a lo mejor justo pues los amigos ya han sido papás, ya han tenido su primer hijo, su segundo hijo, ¿no? Y incluso el verlo tan cerca y ver que tú no puedes y quiero decir que hay mucho ahí detrás que a lo mejor a simple vista, ¿no? No nos paramos a reflexionar en eso y a veces esos duelos, ¿no? Por esas maternidades que no llegan, por esas paternidades que no llegan, es complicado también. Al igual que quiero aquí aprovechar también y nombrar, ¿no? A veces hay mamás que por voluntad propia deciden interrumpir el embarazo, al igual que hay mamás que, bueno, pues porque el bebé tenga algún tipo de problema fisiológico, bien algún tipo de malformación, alguna patología, alguna cosa, eh, los médicos deciden que debería o aconsejan, ¿no? Interrumpir el embarazo. Entonces, yo no voy a entrar a valorar ni a hacer juicios porque no es mi responsabilidad, pero también estas interrupciones de embarazo, sean voluntarias o no, estas mamás, aunque en un primer momento eh,
a veces, ¿no? También se tiende a, no, es que tú has decidido interrumpir ese embarazo, ¿no? Pues aquí también se da un duelo, esas mujeres también necesitan un acompañamiento porque a veces tampoco llegas a saber todos los efectos secundarios que puede producir esa interrupción del embarazo, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Incluso esa mujer que hoy decide interrumpir el embarazo por diferentes situaciones, por el momento en el que se encuentra, sea cual sea, en un futuro pues puede querer ser madre y encontrarse con que ese duelo que en su día no hizo porque no lo sintió así, que ese duelo se reactiva y que necesita realizarlo, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que también ser o tener una mirada más amplia, una visión más amplia en que no sabemos ni estamos en los zapatos del otro para juzgar el por qué en un momento dado ha tomado una decisión o ha tomado otra, sino al final es nuestro trabajo acompañar independientemente de cómo se produzca. En el momento que ha habido una pérdida gestacional o perinatal, si esa persona necesita acompañamiento, la persona que está acompañando no ha de entrar en esos juicios y en esas valoraciones porque, como digo, no es su labor, ¿no? Y me parece importante también resaltarlo porque a veces es un duelo que parece que se nos olvida, que es como que aparte, y así también lo sienten las mamás, por lo menos las que hasta ahora a mí un poco me han transmitido, sienten eso, ¿no? Es como que esa mirada de rechazo de otras madres porque han decidido tomar esa decisión, ¿no? Y yo creo que, como digo, hay que ser más amplios de mira y no juzgar. Sí, yo, por ejemplo, sí que he acompañado, pero siempre de manera individual, mamás que han tenido pérdidas y luego han acudido a mí para prepararse para el siguiente embarazo, ¿no? Hasta que no supere esto, o un parto traumático, no supero esto, hasta que no lo supere no estoy preparada. Tú lo haces además de manera individual, de manera grupal, ¿no, Julia? Lo haces en sesiones online y en sesiones presenciales en Elche. ¿Cómo gestionas y cómo trabajas en esos grupos? Me parece muy interesante. Pues bueno, yo lo que hago en los grupos, lo que hacemos es, dependiendo del grupo, porque aquí sí que es cierto que, a ver, yo siempre intento, el grupo es un grupo vivo y a veces tú te haces una estructura y luego van surgiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una estructura fija más o menos para trabajar con el grupo, pero luego vamos viendo según las necesidades individuales, aunque sea dentro del grupo, ¿no? Está claro que de manera individual siempre vas a profundizar más, siempre vas a poder elaborar un trabajo más personalizado, pero a nivel grupal tenemos, pues, por un lado el enriquecimiento de lo que cada uno ha vivido, que siempre nos puede aportar, siempre nos puede también hacer ay, pues eso no lo había pensado yo, ¿no? Y el hacernos reflexionar. Entonces, lo que sí que hago para trabajar en grupo, y es algo que hay a quien le choca, pero lo veo muy necesario, es entrevistarme primero con la persona que va a venir al grupo, porque afortunadamente el grupo que tenemos aquí en Elche presencial ha empastado súper bien, todas las mamás se llevan genial, hay un ambiente de muchísima confianza y claro, para hablar de un tema, de cosas a veces tan privadas, ¿no? Porque a veces el tema no va por ahí, pero empiezas, ¿no? Y van saliendo cosas. Entonces, para mí es súper importante cuidar todo lo que se hable, ¿no? Todo lo que se hable dentro del grupo, la privacidad y que el grupo funcione de manera adecuada. Entonces, antes de acceder al grupo, yo les pido que rellenen un formulario y luego me reúno con ellas o por lo menos tenemos una primera entrevista bien presencial, bien vía telefónica para saber en qué momento está esa persona, porque a lo mejor no está preparada todavía para ir al grupo, igual lo que necesita es una terapia individual, con otro profesional, o necesita otra cosa, o cualquier cosa. Y claro, hay veces que una cosa es que tú ya conozcas a la persona, estés trabajando con ella y pueda tener un desbordamiento emocional, y otra cosa es que esa primera vez que la persona va lo tenga, ¿no? Entonces puede un poco también desestructurar el grupo, ¿no? Entonces a mí también me interesa mucho el mantener esa piña, ¿no? Que tenemos, pues el mantenerla, ¿no? Y siempre también intento que las decisiones que tengamos que tomar, pues que el grupo también sea partícipe, ¿no? Porque en este caso es un grupo de apoyo a madre. Yo utilizo la parte profesional para, si necesitan algo, poder derivar, pero todas compartimos, es decir, yo no estoy por encima de ellas, sino que estamos a la par, todas compartimos de todo y me parece súper enriquecedor, ¿no? Que realmente sea así.
Pues me parece un trabajo súper importante, Julia, y súper bonito, ¿no? El estar acompañando esos procesos, ¿no? ¿Los papás suelen ir a los grupos? No. No, me encantaría y de hecho soy muy pesada con ellas y yo les digo, venga, los papis cuando se animen, que vengan, pero de momento no, de momento los papis en eso, pues eso, son más reticentes, ¿no? Y son más reservados. Entonces, bueno, sí que me habría gustado, pero no fue posible. En este octubre pasado, que el día 15 era el Día Mundial del Duelo Gestacional y Perinatal, me habría gustado, porque sí que queríamos organizar algo, pero bueno, justo yo también hacía un año de mi última pérdida y bueno, pues fue un poco todo así a nivel emocional muy removido. Sí que me gustaría de cara al año que viene preparar algo con tiempo y a ver si ahí, como es algo familiar, papis también se animaran y participaran. Y a lo mejor en una primera toma de contacto que ya conozcan, ¿no? Que ya sepan, porque igual también hay gente que desde fuera lo que piensa es, uy, estas se juntan aquí a llorar y ya está, ¿no? Y lo ven como algo que en realidad no es así, ¿no? En realidad es un momento para compartir. Y había una mamá que me hacía mucha gracia porque decía, mira, yo vengo, libero la mochila y me voy súper feliz. Y yo decía, es que mira, es el mejor resumen que puedes hacer, porque vienes con toda la acumulación de todo lo que te ha ido pasando, lo que te han dicho, lo que tal, lo que cual. Entonces es como vienes, tienes ese ratito, un día al mes, nos reunimos una vez al mes, te lo he dicho, tienes ese ratito de, venga, vale, vamos a soltar, vamos a liberarnos, vamos a compartir lo que necesitemos, cuando necesitamos llorar, lloramos, cuando necesitamos reírnos, nos reímos y, y todas, pues eso, un poco sacamos esa parte, ¿no? Que en otro lugar y en otro espacio, pues no nos sentimos pues quizás con esa tranquilidad y esa seguridad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, Ujú. es muy bonito. Pues, me parece súper interesante, Julia, la verdad. Y bueno, para acabar, pues no sé si querías comentar tú alguna cosa más, porque el tiempo ya se nos ha ido. Si quieres Pues decir, ujú, dime. sí, sí que querría comentar que, bueno, ahora lo que he hecho, porque claro, a nivel presencial llego hasta donde llego, entonces sí que ahora he creado una comunidad online que se llama Duelo y Maternidad. Y lo que he hecho ha sido, bueno, pues hay tres opciones para acceder. Entonces, al suscribirte con la suscripción en la web, recibes un ebook gratuito en el que hablo sobre duelo y ciclicidad, un tema que también me parece muy importante y que nos puede dar para mucho. Y también reciben el acceso a la comunidad, ¿no? Es una comunidad gratuita y en ella pues elaboramos una serie de, bueno, tenemos talleres periódicos, vamos a ir realizando también ejercicios de manera práctica, vamos a tener plantillas descargables y luego van a tener mi apoyo y mi acompañamiento. Si quieren más apoyo y tener más recursos y más servicios a su disposición, tienen la opción Complete, en la que además de todo lo dicho anteriormente, también tendremos talleres mensuales y bueno, pues un tema concreto en el que trabajar o sobre el que trabajar cada mes, además del taller mensual. Y luego la última opción, que es la Premium, en la que además de todo eso tienen 45 minutos conmigo de manera mensual en los que trabajamos de manera personalizada e individual y luego tienen todo el mes para ir aplicando todo lo que hemos visto. Entonces tienen tres opciones para poder acceder. Considero que de esta manera, pues, todas las personas que lo necesiten pueden acceder tanto a la gratuita como a la complete como a la premium y, bueno, pues poder un poco cubrir todas esas necesidades que de momento yo veo que van teniendo las mujeres que llegan a mí. Entonces, sí que decir que como esta semana es mi cumple, que tienen un descuento y, bueno, es pues, mi regalo de cumpleaños para ellas. Hasta el día 20 estará disponible y ya después sí que para acceder tendrá que acceder con la inversión normal. Que con la inversión que accedan ahora, es decir, si ahora acceden con ese descuento, pues hasta que decidan darse de baja de la comunidad, esa será la inversión que tengan de manera mensual, con lo cual pues es un ahorro importante si lo miras a lo largo del año, ¿no? Entonces, quienes lo decidan, pues si lo hacen antes del día 20, se llevarán ese regalo. Pues genial. Lo que es importante es que quede claro, ¿no? Que una mujer que ha tenido una mujer y una pareja que ha tenido una pérdida gestacional o perinatal necesitan acompañamiento, necesitan sentirse acompañados y nutridos durante ese proceso, respetados en su necesidad de hablar o de estar más hacia adentro, que hay que darles su tiempo, ¿no? Y que no hay que decirles
quedarte embarazada, cuando se te quede, cuando venga otro bebé se te olvidará, sino que se necesita un tiempo para recuperarse y poner cada cosa en su sitio. Yo algo que Bueno, siempre el me... Dime. embarazo, perdón, Alicia, el embarazo después, quizás muchas mujeres piensan que luego ese embarazo va a ser un embarazo normal y corriente y luego ese embarazo, pues un poco dependiendo en qué semana se haya dado la muerte gestacional o perinatal, pues a veces va a tener muchas subidas y bajadas, va a ser un poco como una noria, ¿no? Entonces, el acompañar, o sea, el sostener a nivel emocional sobre todo, porque ya no tanto a nivel físico, igual a nivel físico la mujer se encuentra de maravilla, pero ese sostén y ese apoyo emocional sí que es importante. Si tú has conseguido hacer una buena elaboración del duelo, seguramente esas subidas y bajadas en la noria pues serán de una manera más consciente, ¿no? Entonces es importante el haberlo podido trabajar y también en el caso de, porque a veces una asociación o un grupo de apoyo se queda corto y es necesaria una terapia individual con un psicólogo, con un terapeuta. Importante también si esto ocurre que con ese terapeuta o con ese psicólogo haya feeling y que realmente tú sientas que estás en sintonía con esa persona, porque si no también el realizar esa terapia con alguien con quien no estás en sintonía es complicado. Y algo que también es importante que es que cuando hemos tenido una pérdida, no poner el nombre al siguiente hijo del que se fue. Eso es algo que he visto muchas veces y cuando ocurre me recorre algo por dentro, ¿no? De darle a cada bebé su espacio, su lugar y su identidad también, ¿no? Que nadie venga a suplir a otro que se ha ido, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. En lo demás también, ¿no? Sí, claro, y lo demás también, por supuesto, pero eso es algo que muchas veces, como tú dices, le ponen el mismo, no sé, y de alguna manera yo por lo que he leído, ¿no? Sobre todo a nivel transgeneracional, es como que igual esa carga energética de ese bebé que ha fallecido, pues es como que el que recibe el mismo nombre la lleva y no sé, todo lo que en la medida de lo posible podamos evitar y sanar, ¿no? Tanto a nivel generacional como a nivel individual, pues sería importante también poder sanarlo. Pero creo que también que para llegar a ello hay que tener una cierta conciencia, ¿no? Porque hay quien a lo mejor lo hace desde ese punto de vista de, bueno, le pongo ese nombre y es como que suple al hermano, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por tener esa conciencia de, no, cada bebé tiene su identidad familiar, tiene su lugar y vamos a respetar el espacio de cada uno. Es importante. Pues ha sido un placer, Julia, tenerte como primera invitada. Espero poder repetir contigo porque hay muchos temas que hablar contigo. Y bueno, pondremos en el enlace todos tus enlaces a tus grupos y demás para que quien quiera contactar contigo que sepa que estás ahí. Estás en Elche, estás cerquita, pero luego, bueno, estás cerquita de mí, del resto del mundo, puedes estar lejos. Entonces, pues bueno, que la gente tenga una referencia de dónde encontrarte, ¿vale? Pues nada, Julia, un placer. Dime, Muchísimas pensaba que ibas gracias. a ti. Muchísimas gracias, ha sido un Y honor ser tu primera invitada y bueno, pues como tú dices, espero que la primera de muchas porque tenemos muchos temas en común para poder compartir. así es, pues un placer. Hasta la próxima. Y la próxima la haremos, si puede ser, en Instagram, si nos deja. A ver si la tecnología nos deja. Reto, reto para conseguir. Venga, pues muchas gracias a Julia y muchas gracias a a todas y a todos los que han estado aquí escuchándonos. Y bueno, enlazaré el vídeo con todas las referencias de Julia y las podréis ver tanto en Facebook como en Instagram, espero, y en YouTube. Un saludo y bueno, la próxima sesión de Facebook Live vamos a hablar de educación libre. Vamos a estar hablando con una escuelita muy bonita que hay cerca de Valencia y va a estar aquí una acompañante de esa escuela hablándonos de qué pasa o qué hacen con los niños que van a las escuelas libres. Así que nada, os espero en el siguiente Facebook Live. Bueno, Julia, un placer. Venga. Igualmente, chao. Chao. Gracias.